la editorial llama periódicos del país. Mauricio acaba de sacar un libro. ¿Alguien lo quiere entrevistar? ¿Quién me paga los viajes para esas presentaciones? La editorial es parte de su presupuesto publicitario. Y eso es lo que no puedes hacer. La autopublicación es lo fácil. La autopromoción es lo jodido. Porque ¿quién eres tú? Ay, acabo de sacar un libro. ¿Te imaginas? No mandas del país. Acabo de sacar un libro con esto y eso lo tengo en Amazon. ¿Quieres entrevistarme? No. ¿Qué opinas de la autopublicación de propios libros? Pues mira, tiene un problema. Yo tengo libros autopublicados, porque nadie va a volver a publicar mi vieja novela de la música de los perros, por ejemplo, la tengo en Amazon. Mi libro de cuentos, el libro de cuentos que más me gusta, aunque me gustaría sacar el otro también. Más allá no hay nada, está en Amazon. Pero nadie sabe que está en Amazon. El problema de la autopublicación no es la autopublicación en sí. Hay herramientas ahora para que tomas tu texto y lo conviertes en libro con relativa facilidad. Y lo pones en Amazon, magnífico, ¿no? Y luego tienes que publicitarlo. Y ahí está el problema, que cuando tú sacas un libro con editorial, la editorial llama, manda un boletín a todos los periódicos del país y les dice, mira, Mauricio acaba de sacar un libro. ¿Alguien lo quiere entrevistar? Que se comunique con la representante de la editorial. El representante de la editorial me llama y dice, oye, mira, tienes entrevista con fulano aquí, con fulano acá, tienes una presentación en Madrid, vas a hacer otra presentación en Barcelona y vas a hacer una presentación en Asturias. ¿Quién me paga los viajes para esas presentaciones? La editorial es parte de su presupuesto publicitario. Me paga el viaje, me paga el hotel, paga la comida y hace que los libros salgan en los periódicos y salgan en la televisión y salgan en los radios, a veces no, pero a veces sí. Y que se venda. Y eso es lo que no puedes hacer. La autopublicación es lo fácil. La autopromoción es lo jodido. Porque ¿quién eres tú? Ay, acabo de sacar un libro. ¿Te imaginas? No mandas al país. Escribes al país, a la periodista del país, que me cae muy bien, por cierto. Oye, mira, fulanita. Acabo de sacar un libro con esto y eso lo tengo en Amazon. ¿Quieres entrevistarme? No. ¿Qué interés tienes tú? Oye, es que me sacó mi libro Planeta. A ver, eso sí me interesa. ¿Por qué? Porque Planeta está poniendo su prestigio detrás de mí. En mi caso, no me acuerdo qué editorial era. De las editoriales de Planeta, la que sacó la izquierda Feng Shui, ¿no? Entonces, ese es el problema de la autopublicación, que no tienes forma de autopromoverte correctamente, a menos que te hagas viral, pero eso es un accidente. Eso no lo puedes tú controlar. Por bueno que sea el libro, por gran autor que seas tú, porque el talento no basta. Y te voy a decir, voy a acabar la reflexión con lo siguiente. Mira, ayer veía yo un video muy interesante de grandes músicos que se han acercado a gente que se está tocando en la calle y de pronto cantan con ellos o piden una guitarra o se ponen a tocar la batería, ¿no? Y ves tú a Bruce Springsteen con un cantante de callejero y ves a quién más estaba el cantante de Aerosmith, ¿no? Estaba Bono de U2 con una chica que cantaba, estaba Van Halen, estaban todos, gente, muchos que van por la calle, Dave Grohl, que estaban tocando a él y se acercó, yo puedo cantar con ustedes, los chicos, hombre, por favor, porque va a caer mucho dinerito en el estuche o en el gorro que tienen ahí para recibir las aportaciones del crowdfunding, que significa el busquear por el mundo, busquear, tocar, interpretar en la calle. Y veías tú de pronto cantantes que decían, pues canta mejor que el otro, que Bono, por ejemplo, que tiene buena voz, pero tampoco eso. Había una chica que cantaba 55 veces lo que Bono. ¿Cuál es la diferencia entre ella y Bono? Pues, talento no, ella tiene más talento. Ya, pero se juntó con gente y escribieron unas canciones y esas canciones una disquera las promovió y la gente le gustaron. A lo mejor esta niña escribe mejores canciones y tiene más talento, pero no tiene la disquera. La distancia entre los grandes de la música y los pequeñitos de los márgenes es muy pequeña y tiene mucho que ver con
con el azar, con la suerte, cuando los Beatles llegaron a Capitol, era el último lugar. No era Capitol, no me acuerdo cuál fue la primera disquera que tuvieron, pero llegaron a un sello secundario de esa disquera, que estaba George Martin, y era la última esperanza. Los habían rechazado todos. Todos los grandes disqueras habían rechazado el grupito esos cuatro. Y estos dijeron, bueno, les vamos a dar una oportunidad. ¿Sabían lo que venía? Por supuesto no lo sabían. Ni los que los aceptaron, ni los que los rechazaron. Entonces, eso es lo que te va a pasar con la autopublicación, que te quedas cantando en la calle para siempre. Quizás debería haber otras formas de que pasen las cosas, pero no lo sé. Yo conozco gente con un talento brutal que está cantando, tiene cositas en YouTube o que tocan por bares pequeños y por lugares pequeñitos y ahí van viviendo como los Sultans of Swing de Knopfler, ¿no?